surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía para dar testimonio de la luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía para dar testimonio de la luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la vida del Padre Javier Alexis Gil, hoy en el día de su cumpleaños. Oramos también por la Casa de Adultos Mayores La Esperanza. Oramos por la vida de Luisa Fernanda Zuleta, de Natalia Ríos, de Juan David Ríos, de Mauricio Ríos. También oramos por Agustina Ramírez, que está cumpliendo un año más de vida. Oramos por la vida de Ricardo Mañosca, de María Antonia Cumbe, de Claudia Chamorro, de Esteban Chamorro, de Catherine Chamorro. Pedimos al Señor por la salud de Antonio Camero, por la salud de Jaime Perilla, de Daniel Felipe Roa, de María Nubia Palencia, de Flora María Díaz, de la niña Lucía Tierradentro, de Alicia Chamorro, de Samuel, de Rubiela Ramírez, de Marta Calderón. Oramos por la familia Currea Díaz, Chaus Joven, Castañeda Chaus, Trujillo Campos. Oramos por el eterno descanso de Fray Luis Antonio Camargo, de Olga Martínez, de Jorge Eliezer González, de Raúl Chamorro y de Julio Aldaver. Hermanos, somos pecadores. Aunque no nos guste escucharlo, esa es nuestra realidad. Le hemos dado cabida en nuestra vida al mal. Y a pesar de que le hemos dado cabida al mal en nosotros nos seguimos creyendo que somos buenos. Se nos olvida que la bondad depende ya de una cosa. Primero, de que nos sean perdonados los pecados. Y segundo, de que el único que es bueno habite en nosotros. Porque ahí sí podremos ser buenos. Ahí sí podemos tener la fuerza para derrotar el mal y para hacer el bien. En el fondo, Juan el Bautista, esto es lo que nos anuncia. Esto es lo que dice con tanto énfasis, cuando a sus contemporáneos les dice raza de víboras, cuando a sus contemporáneos les hace caer en cuenta del mal, y cuando después les indica, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, hermanos, de ser buenos que acoger en nosotros al Cordero. Reconozcámonos pecadores y confiémonos a la misericordia del Padre.
tú que proclamado por Juan como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, anunciado por Juan como el Mesías que había de venir. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que ungido por el Espíritu Santo, cuando fuiste bautizado por Juan. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta. Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías.
Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy, este venía para dar testimonio de la luz, preparando para Dios un pueblo bien dispuesto. Venía
venía para dar testimonio de la luz. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, en nuestra liturgia, celebramos solamente 3 nacimientos. El nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. El nacimiento de María, el 8 de septiembre. Y el nacimiento de Juan el Bautista, el 24 de junio. Es cierto una cosa: nosotros celebramos también en el fondo el nacimiento de todos los santos, porque el día de su muerte para nosotros es el día de su nacimiento al reino de los cielos. Pero es que también de Juan el Bautista celebraremos su martirio el 29 de agosto. Y de María celebraremos su dormición el 15 de agosto. Es decir, también celebramos el nacimiento de ellos para el cielo como el de absolutamente todos los santos. Pero estos hermanos, concretamente y sobre todo María y Juan el Bautista, que son hombres como nosotros, tienen la particularidad de que celebramos su nacimiento en la tierra de las entrañas de una mujer. Tanto de María, que nace de Ana,
como de Juan el Bautista que nace de Isabel. Hoy nos detiene a pensar el nacimiento de Juan, con determinados elementos fundamentales en la vida. Juan es aquel personaje donde se repiten los elementos fundamentales de la concepción también de Isaac, el hijo de Abraham, una esposa estéril y un anciano padre. Y del seno muerto de una mujer y de la ancianidad de un hombre, Dios saca un hijo para presentarlo ante todas las naciones como el que va a preparar el camino del Señor, como el que va a preparar el camino del Mesías, como el que va a tratar de hacer lo que de él dependa para que la obra de Dios sea más fácil, para que la obra de Dios sea acogida con mayor fuerza por el mayor número posible de sus contemporáneos. Esa es la misión de Juan. Y la misión de Juan es precisamente con el poder que viene de lo alto. No nos olvidemos que Juan quiere decir Dios es misericordia. Y la misericordia está demostrada, primero que todo, por el nacimiento de un hijo a una pareja que ya creía que desfilaría de este mundo sin haber engendrado absolutamente a nadie que prolongara su existencia. Pero en segundo lugar, la misericordia de Dios para todo el mundo está dada a través de la misión que Dios le ha confiado a este hijo de un seno muerto de una mujer y de la ancianidad de un padre, para que quede garantizado que solo Dios de un seno muerto puede sacar vida. Es el primer anuncio, dijéramoslo así, de la fiesta de hoy. Es el volver a actualizar en un momento determinado de la historia el acontecimiento de Abraham, que engendra en Sara un hijo, el hijo de la promesa, el hijo que terminará también y concluirá ya no en el nacimiento de Juan, sino en el nacimiento del Mesías, del enviado de Dios para la salvación nuestra. Hermanos, hoy hemos proclamado una primera lectura del profeta Jeremías, que a nosotros nos indica que nuestra vocación viene desde el seno materno. La elección de Dios sobre nosotros viene desde que Dios ha permitido que en el vientre de una madre nosotros hubiéramos sido fecundados y hubiésemos sido gestados. Ahí empieza nuestra elección. Ahí empieza la elección de cada uno y la vocación de cada uno. Es cierto una cosa, toda nuestra vocación como personas humanas tienen un elemento fundamental: estar al servicio de Dios. Estar al servicio de Dios no significa terminar siendo sacerdote o religioso o religiosa. Estar al servicio de Dios significa empezar a ser testigo de la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si ustedes se dan cuenta,
Juan no fue elegido para ser presbítero. Juan no fue elegido ni siquiera para ser obispo. No fue elegido para que ocupara un cargo en la jerarquía de la iglesia. Fue elegido simplemente para que preparara el camino del Señor, para que anunciara un bautismo de conversión, un bautismo distinto del bautismo de Jesús. Es decir, no del bautismo que Jesús recibió, porque Jesús recibió el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús, que es un bautismo en Espíritu Santo y fuego para el perdón de los pecados, como nos lo anuncia la Escritura. En Espíritu Santo que da el ardor, y por eso es en fuego, para que ustedes y yo podamos practicar la voluntad de Dios. Hermanos, la elección nuestra es necesario descubrirla en nuestra vida. Pero no es necesario solamente descubrir nuestra vocación desde el comienzo o lo más pronto posible en nuestra vida. Es necesario descubrir lo que nos va a narrar la segunda lectura, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, de quien, como dice el apóstol Pablo aquí, en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, Juan es su precursor. Hermanos, no es necesario solamente descubrir nuestra vocación. Es urgente descubrir que Jesús es el enviado de Dios para sanar las heridas concretas que ha dejado en nosotros la vida, los encuentros desafortunados entre los mismos hombres, los sufrimientos que incluso están ya en las relaciones entre padres e hijos y entre hijos y padres, las angustias profundas que aparecen en el corazón de cada hombre solamente pueden ser sanadas y restañadas, sanadas completamente por el Señor Jesús, que es el que se nos ha dado como Salvador. El Evangelio nos va a presentar simplemente la figura de este hombre, de este Zacarías que sabe una cosa, que lo único que le toca a él es cumplir lo que Dios le ha dicho. Probablemente, como todas las costumbres propias de Israel, al hijo primogénito se le colocaba siempre el nombre del padre. E indudablemente, siguiendo la tradición de siempre, los mismos vecinos insinuaban que se tenía que llamar Zacarías. Pero Zacarías sabía que no era él el que podía imponer el nombre. Sabía que a él se le había dicho cuál era el nombre de este, qué era lo que significaba, por lo tanto, su misión, para qué venía al mundo, para hacer presente la misericordia de Dios. Y por encima de todas las costumbres, por encima de todas las predicciones, se mantiene fiel a la palabra que ha recibido, confirmando que si tuvo fe, que si tuvo duda inicialmente, su fe en este momento es radical. Por eso, una vez que ha demostrado que el nombre será Juan, que él quiere cumplir lo que Dios le ha dicho, recupera de nuevo la voz y todos
empiezan a comprender las maravillas de Dios en la experiencia de este niño. Zacarías manifiesta ahí la importancia de la obediencia a lo que Dios ha indicado. Que nosotros aprendamos a obedecer para poder aprender a hacer la voluntad de Dios. Démosle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado. Démosle gracias al Señor por permitirnos celebrar esta fiesta y que el Señor nos dé su paz. Amén. 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 Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia que ha recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo, para que su testimonio sea llamada a la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el pueblo de Israel, para que llegue a conocer en Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por San Juan, el mayor de los profetas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que buscan con sincero corazón, para que encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo, para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y le mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él entre todos los profetas mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna
Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Fray Luis Antonio, Olga, Jorge Eliezer, Raúl y Julio, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, El cuerpo y la sangre de Cristo. nos visitará el sol que nace de lo alto. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos
nos visitará el sol que nace de lo alto. Hermanos, vamos a hacer la comunión espiritual. Para los que no pueden hacer la comunión sacramental. Que el Señor nos conceda con todo el corazón repetir esta fórmula de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, viene al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar las solemnidades de San Juan Bautista, os bendiga, os proteja y os confirme en su fe. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Bautista la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan Bautista nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos Demos gracias a a Dios. Dios. Hermanos, si nuestros equipos no nos juegan una mala pasada, como ha sido ayer a la hora, a las 12 del día y anoche en las completas, los esperamos para que hagamos hoy a las 12 la oración mariana. No es que no hayamos estado presentes en la oración, nosotros aquí la hemos hecho, pero no la hemos podido transmitir porque no hemos podido entrar, porque no sé qué ha pasado en los medios nuestros. Tenemos medios precarios para llegar a todos, de modo que nos tenemos que adaptar a esto. Pero
queremos hacerlo con todo el alma y todo corazón, entonces los esperamos y esperamos, pidámosle a Dios que nos funcionen nuestros aparatos. Los esperamos a las 12. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú.